Bienvenidos sean todos a este su canal, Palabras de Aliento. Dios les bendiga a todos. Palabras de aliento es lo que a continuación queremos ofrecer a todas las personas que nos escuchan, que nos ven por este medio. Y quiero pedirle por favor a todos los que tengan la posibilidad abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos 10:46. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esto es palabra de Dios. El tema que hemos asignado a este mensaje en esta ocasión es: ponte en el camino. Así mismo, ponte en el camino. Y hemos elegido dos ejemplos. Uno de ellos lo acabamos de leer, el ejemplo del ciego Bartimeo. Un hombre común para sus tiempos, para aquellos tiempos de Palestina en los que Jesús caminaba por aquellas polvorientas calles, donde había tanta gente en las calles mendigando, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, etc. Y sobre todo ciego, imagínense, peor aún para él. Pero este ciego tuvo una oportunidad y no la desaprovechó. Este hombre ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando y escuchó que se acercaba Jesús, el Nazareno. Cuando él escuchó que era Jesús, comenzó a gritar, a llamar: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Como es natural, la gente le reprendía: cállate, no molestes al maestro. Pero él aún así clamaba aún mucho más, dice el versículo 48. Lo interesante de la actitud de este ciego es lo insistente que era. Además de que llegó a tener la fe suficiente para creer que Jesús podía ayudarle. Por eso dice el versículo 47 que él comenzó a dar voces, comenzó a llamar, a clamar: Jesús, porque ¿quién mejor que Jesús para ayudarle a él? Entonces dice el versículo 48 que cuando le reprendían, él clamaba más todavía. En lugar de callar, él insistía en llamar al Señor. ¿Por qué? Porque él quería ponerse en el camino de salvación que ofrecía Jesús. Él quería ser partícipe de las bendiciones que derramaba Jesús en ese momento. Él quería recibir la vista y él entendía que tenía la fe suficiente para creer que Jesús podía sanarle, como en efecto vemos al final que así fue. Él creyó y Jesús le sanó. Dice la palabra de Dios en el versículo 51 que ya frente al maestro, Jesús le pregunta al ciego: ¿qué quieres que te haga? Imagínese usted, amigo mío, amiga mía, que usted se encuentre de pronto frente a Jesús, frente a Dios, y que Él le haga esa pregunta tan notoria: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tú deseas de mí? ¿Qué quieres para ti? El ciego no vaciló, no titubeó en responder a Jesús y le respondió enfáticamente que recobre la vista. Porque para él en ese momento lo más importante era ver,
que se abrieran sus ojos. Eso era lo más importante para él. Y el ciego Bartimeo no titubeó en ponerse en el camino por donde venía Jesús, clamar, llamarlo a él, y ya frente a él, y ya frente a la pregunta que le hizo Jesús, él simplemente pidió: Señor, yo quiero ver, quiero que abras mis ojos. Esa fue la petición más grande que a él se le pudo ocurrir en ese momento, porque no había otra cosa más necesaria para él que la vista. En este día, en este momento, en este mundo, hay miles de personas que andan así por el mundo, como el ciego Bartimeo, pero que a diferencia de este ciego, ven la oportunidad, se le presenta la oportunidad, tienen a Jesús de frente y no le piden a Jesús lo que es más necesario para ellos. Ya no en este caso la salud física, ya no en este caso la vista física o el oído físico o la sanidad de alguna enfermedad física, no, sino más bien la sanidad espiritual. Y lo que es lo mismo, la salvación de tu alma, la salvación que Cristo ofrece. El ciego se vio frente a Jesús. Tú también puedes verte frente a Jesús. Jesús le preguntó al ciego: ¿qué quieres que te haga? Jesús te puede preguntar a ti de una manera figurada: ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Y tú qué le vas a responder? Señor, quiero unos millones, quiero sacarme la loto. No, eso no tiene importancia, eso no tiene validez. Lo que tiene importancia en esta vida es tu alma. Eso es lo que el Señor quiere darte. Quiere darle valor a tu alma. Así como el ciego entendía que viendo recibiría valor, sería valorado por las gentes de su tiempo, así ahora Jesús quiere darle valor a tu alma. Pero tú tienes que ponerte en su camino. Tú tienes que tropezar con Él. Tú tienes que encontrarte con Jesús para que a su vez tú puedas entonces recibir las bendiciones que Él te quiere dar. Otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de alguien que se colocó en el camino de Jesús es la de un hombre muy notorio en su tiempo, llamado Zaqueo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús. Observen, pero no podía a causa de la multitud, pues él, Zaqueo, era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gloria a Dios. Miren esto. Este hombre era un hombre rico. No era, al contrario de Bartimeo, él no era un pobre, no era mendigo. Era un hombre que lo tenía todo, porque tenía dinero. Pero también tenía mala fama. Y la gente no quería, en ese tiempo, los judíos no veían con buenos ojos a los cobradores de impuestos, que es lo que era Zaqueo. Pero Zaqueo tenía algo en su corazón. Una pequeña llama se había encendido en su alma. Y en un momento Zaqueo escucha: por ahí viene Jesús de Nazaret. Inmediatamente Zaqueo piensa: yo quiero conocer a ese hombre, quiero ver quién es, quiero escuchar qué dice, qué es lo que hablan tanto de él. Zaqueo era un hombre pequeño, era un enano. Y para poder ver a Jesús cuando pasara, él subió a un árbol. Y efectivamente, cuando Jesús subió, caminó por ese lado, miró hacia arriba y vio a Zaqueo observándolo. Pero como Jesús era Dios, Él conocía y sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que había en el corazón de Zaqueo. Él sabía lo que Zaqueo estaba pensando. E inmediatamente le dice, el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, hacia el árbol, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende del árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuándo iba a imaginarse Zaqueo que Jesús, aquel a quien él había deseado tanto poder ver y conocer y escuchar aún, cuándo iba a imaginar él que Jesús se iba a dirigir específicamente a él, mirando hacia arriba, hacia el árbol? ¿Cuándo? Mas, sin embargo, hay una cosa que tenemos que decir, y es que Jesús conoce los corazones. Jesús era y es Dios.
Y por eso Él supo lo que había en el corazón de Zaqueo. Por eso Él supo lo que había en el corazón de Bartimeo. Por eso Él sabe lo que hay en tu corazón. Si tú deseas ver a Jesús, si tú deseas conocer a Jesús, si tú deseas encontrarte con Jesús, solamente ponte en el camino y lo encontrarás. Como lo hizo Bartimeo, como lo hizo Zaqueo y como lo han hecho miles o millones de personas en el mundo que han encontrado en Cristo Jesús la salvación de su alma. Dice entonces el versículo 6 de Lucas 19, entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Amigo mío, amiga mía, si fuera el caso de que tú fueras a recibir a Jesús, ¿cómo lo recibirías? ¿Con tristeza, con pesar? ¿O con alegría y gozo como Zaqueo? Dice el versículo 7, al ver esto, la gente de aquel tiempo, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Y qué importaba? ¿Qué le importaba a Jesús que Zaqueo fuera pecador? Él no veía eso. Él lo que veía era un corazón buscando salvación. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo a Zaqueo una gran verdad. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él, Zaqueo, él es hijo de Abraham. No importa que les haya robado, no importa que les haya cobrado de más, él también es merecedor o él también busca la salvación de su alma. Por eso el Señor le dijo claramente a ellos, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo mío, amiga mía, quiero que sepa algo antes de finalizar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, le parece, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen buenos, pero son caminos malos. Y hoy en día lo vemos en el mundo que nos rodea. Hoy en día lo vemos. Hay un solo camino, es el camino al cual tomó Bartimeo el ciego. Es el camino al cual tomó Zaqueo. Es el camino que tú debes tomar. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. ¿Quieres tú caminar con Jesús? En este día, en este momento, a esta hora, donde quiera que estés, al momento que escuches esto, tú tienes la oportunidad de caminar con Jesús. Solamente ponte en el camino y le encontrarás. Ponte en el camino de Cristo y le hallarás. Ponte en su camino y Él te encontrará a ti también. Dios te bendiga y te guarde. No se olviden compartir para que la palabra de Dios llegue a todos los